Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola Rubén, acá estamos con Rubén Cortina, Geopolítica y Trabajo, programa número 65. 65, bueno, muy bien. ¿Cómo están? ¿Todos bien? Espero que estén todos bien. Todo muy bien. Estamos en 14 de enero, por las dudas para que quede constancia. Mucho calor. En Buenos Aires hace mucho calor, en Córdoba hace más calor. ¿Más? Mirá vos. Sí, Córdoba hace mucho más calor. Porque venimos de Córdoba, de Mar del Plata, de varios lugares. Sí. Y en la India, donde fue tu hija, Sí. hace, no sé, Frío, mucho frío. mucho frío. Estará en el Tíbet. Claro. Bueno, es 14 de enero y la idea era tratar hoy esto que ha pasado en las últimas 2 semanas. Nosotros le llamamos 2 semanas que están conmoviendo al mundo. Están conmoviendo al mundo. Están pasando cosas, como diría algún expresidente. Realmente están pasando cosas y entonces, bueno, queremos analizar un poco estas cosas que han pasado en estas 2 semanas o un poquito más de 2 semanas. Y siempre con Daniel Martín controlando los botones acá en el canal, siempre con Alejandra Piaggi organizando todo, y vamos a estar con Gerardo Codina. Sí. Gerardo Codina, Director de Salud de los Trabajadores del Instituto del Mundo del Trabajo. compañero nuestro Compañero, en el amigo. instituto. Amigo. Así que vamos a sumarlo desde su casa para dar vueltas, hablar un poco de lo que está pasando en el mundo, volver a darle una vuelta a lo que está pasando en el mundo, porque lo que está pasando en el mundo está cambiando realmente el mundo. Vos habías hecho una especie de cronología, ¿no? Sí, exactamente. Empezamos por... Empezamos por, si me pones la foto número 1, Daniel. Empezamos por el 29 de diciembre, el atentado contra la vida de Putin en la casa de Putin. Está bien, los norteamericanos niegan que haya habido un atentado contra Putin y dicen que fue solamente en las cercanías de su casa, pero que la idea no era matarlo. Los rusos dicen que no, y le acompañaron pruebas, tomaron uno de los drones tienen programitas, los programitas dicen a dónde iban. Claro. Bueno, como sea, Rusia lo tomó muy en serio este tema, porque es imposible atacar la casa de Putin y tratar de matarlo a Putin si no es con apoyo norteamericano. Eso no lo hace Zelensky. Entonces, de algún modo, cambió toda la tónica que había de esa relación, el espíritu de Alaska, hay algunos que dicen por ahí. Cambió esta cosa, en Alaska fue donde se encontraron, cambió este clima que había de cooperación entre Rusia y Estados Unidos y empezó una cosa mucho más dura que ahora vamos a ver por qué escaló, en términos rusos, esto escaló el conflicto. Un bombardeo de Kiev hubo. Ahora vamos a ver, peor que Kiev. Sí. Así que este es el primer 29 de diciembre. Ese es un diario, es el principal diario opositor de Rusia, es el Moscow Times. Ajá. No está en español, está traducido Sí, obviamente sí. con inteligencia artificial. 29 de diciembre. Ya este año, el 3 de enero, todas sabemos, Estados Unidos invade Venezuela. La número 2, por favor, Daniel. Estados Unidos invade Venezuela, captura a Maduro en territorio venezolano y produce un shock mundial. Por supuesto, esto es ilegal en términos de la Carta de las Naciones Unidas. No se puede entrar a otro país a detener a un presidente. No puede entrar, no sé, Lula a la Argentina y detenerlo a Milei y llevarlo A juzgarlo a Brasil. a juzgarlo a Brasil. Claro. O entrar Milei, entrar a Chile y secuestrar al presidente chileno y traerlo a la Argentina. No se puede hacer eso. No, por supuesto que no. Es grave, porque si los presidentes se secuestraron, los países secuestraron a los presidentes de otros países, el mundo sería un caos. De algún modo, esto está poniendo, eso también lo vamos a hablar después con usted, Gerardo, está poniendo en tela de juicio a las Naciones Unidas y las reglas del derecho internacional. Pero bueno, yo estoy al mando de Venezuela, no sé si viste que él sacó, reeditó Wikipedia para ponerse a él como presidente de Venezuela, no sé si lo viste. No lo vi. Él lo hizo. Es terrible. Increíble. Ahora está presidente a cargo en Venezuela, en la Wikipedia en inglés.
Sí, que no, además no termina siendo la realidad total. Es decir, todo el mundo habla, en los medios se habla de acuerdos con el chavismo. El régimen no cayó. No, claro. Y y tiene serios problemas. Pero bueno, ahora lo vamos a ir analizando eso. Pero el hecho es ese. Hay algo relacionado con lo que vos dijiste la vez pasada. Preguntémonos por qué no termina invadiendo realmente a Venezuela. Lo que implicaría. Claro. Lo que podría implicar, ¿no? Así es. Como si fuera poco, inmediatamente que invadió Venezuela, dice que va a invadir México, que va a invadir Colombia, que va a invadir Groenlandia, que es parte de la Unión Europea, Groenlandia, y es de Dinamarca, y que va a invadir Irán, es decir, y que va a invadir Cuba. Es decir, genera una situación. Irán está caliente en estos momentos. Poneme la siguiente, por favor, Daniel. Groenlandia e Irán, aparentemente todo el mundo da por hecho que Estados Unidos entra a Irán ya, quizás hoy, quizás mañana. Hoy estamos miércoles 14 de enero. Y lo de Groenlandia pareciera un poquito después, pero mañana creo, o el viernes, hay una reunión de la Unión Europea para ver qué hacen con esto, porque estaría a punto Estados Unidos de invadir Europa, y si Estados Unidos invade Europa, estalla la OTAN. Estalla la OTAN. Así que... Creo que voy a ver, o vamos a ver, una Europa dubitativa. Creo. Bueno. Habrá que ver, habrá que esperar. Pero la veo dubitativa. Pero bueno, claramente afecta la relación de Estados Unidos con Europa, afecta la relación de Estados Unidos con el mundo, con México. Con México. Sí. Hubo una respuesta muy inteligente de Sheinbaum, ¿no? También sí, diciendo que son los norteamericanos los drogadictos. Sí, eso fue una impresionante. Impresionante. Dejen de ser drogadictos y no compren más. Claro, no compren más. No eso tiene más y engancha esa crítica con el tema de la falta de financiamiento de la salud pública en Estados Unidos. La privatización de la salud en Estados Unidos, ¿no? Increíble. Sí, señor. La verdad que es muy inteligente. Pero después unas periodistas le preguntaron que había tenido una charla telefónica con Trump. Y dice, fue una buena charla, creo que tuvo, escuchó. Avanza, retrocede, avanza, retrocede. Sí. Esto fue el 3 de enero. El 7 de enero, Estados Unidos se apropia en aguas internacionales de un buque ruso. Exacto. Ruso. En aguas internacionales. Eso técnicamente es piratería, pero además es ruso. Por lo tanto, vuelve a escalar, tomando medidas de guerra contra Rusia, el 7 de enero. El 8 de enero, y ahí viene el tema del misil que decías vos, el misil no es contra Kiev, el misil es contra Leópolis. Es un Oreshnik. El misil Oreshnik es un misil de alta velocidad que tiene 8 ojivas nucleares que no hay forma de detectar, y son nucleares. Y lo tiró a Leópolis. Leópolis es una ciudad que está al lado, a 60 kilómetros de Polonia. Es decir, se lo tiró a la Unión Europea. Sí, claro, claramente. Hay que saber entender esas señales. Le tiró un arma nuclear a la Unión Europea. Sí, claro. Así que nueva escalada, en este caso una escalada de tipo nuclear o acercándose. Ya hicimos un programa de los riesgos de guerra nuclear que tiene Europa y que lo siguen escalando con estas medidas. Eso fue el 8 de enero. El mismo 8 de enero, el Congreso de los Estados Unidos le prohibió a Trump realizar nuevas operaciones militares en Venezuela. Sí. Es decir, que ya ahora no puede. Sí, con el apoyo de 5 senadores republicanos. Del propio partido de Trump. Eso fue el 8 de enero. El 10 de enero, en la Unión Europea cambia de postura y decide aprobar el tratado con el Mercosur. Unión Europea-Mercosur. 5 días después de que Trump dijo América para los americanos. Todo muy geopolítico. Todo muy geopolítico. Todo geopolítico. Es decir, que es lo que vamos un poco a hablar después con Gerardo y con vos. Sí, obviamente que eso tiene letras y cosas que pueden perjudicar o ayudar a ciertos sectores de la economía argentina, o brasilera, o francesa, o española. Pero lo geopolítico en este caso desborda vital lo económico nacional de cada país, porque eso es lo que explica el cambio.
y fue un gran triunfo de Lula. Después vamos a ver que el que militó todo esto fue Lula, que por el otro lado, ya lo vamos a ver, Lula tiene elecciones este año y Trump va a jugar lo mismo que Milei para que gane Bolsonaro. Sí, el tratado se va a firmar en Asunción porque Paraguay tiene la presidencia pro tempore. Así es. El Lula no va. ¿Lula no va? No va. ¿Por qué? Bueno, ahora me parece que tiene algo que ver, ¿sabes? Con el Milei, con la presencia de Milei. Me parece, ¿eh? Puede ser. Y además tiene que ser aprobado por los parlamentos. Todos los parlamentos. Además, sí. Así que todavía falta. Y bueno, ahí terminaría estas 2 semanas. Hay que tener en cuenta, para redondear el panorama, este panorama movidito de comienzos del 2026, hay que pensar que el lunes empieza el foro de Davos, que va a estar movidito, porque Trump va a llevar esta nueva postura que tiene a Europa. Sí. Va a ir a Europa a mostrar esta postura que él tiene de invadir Europa y el mundo entero. Sí, va a ir con su nueva estrategia de seguridad nacional. Sí, que ya la venía anunciando, pero bueno, se implementó. Se implementó, claro, claro. Hay que tener en cuenta lo que está pasando en Bolivia, que si bien es un tema menor, pero no es un tema menor para América, porque Bolivia era uno de los países que había cambiado de signo. En Bolivia el gobierno había establecido unos decretos. Data Codina, ¿eh? Está bien, terminamos. Había establecido unos decretos y ahí hubo 2 semanas de movilizaciones y un acuerdo con el gobierno para derogar el decreto que era de tarifazos. Y finalmente, lo último que está dando en torno a este momento es China. Comenzó el 1 de enero el plan quinquenal número 15, que va del 2026 al 2030. Nada menor, porque reajusta la estrategia china a todo esto que viene a Trump, básicamente. Sí, no sé si tendría algo que ver, pero acaba de derribar un barco con 7.000 autos eléctricos desde China. Barco chino, salió la foto en Clarín, banco chino con 7.000 autos eléctricos. Y la desregulación de Milei es eso. Claro, claro, sí, seguro. No hay que enojarse con China, ¿no? En todo caso hay que enojarse con Milei, digamos. Lo queremos a Gerardo. Claro. Gerardo Codina, ¿cómo va? Todo bien, vos. Acá andamos nuevamente juntos con Pepe, que Pepe viene de sus vacaciones. Estamos realizando este programa que, de alguna manera, parafraseando los famosos 10 días que conmovieron al mundo, le pusimos al programa las 2 semanas que están conmoviendo al mundo. 14 días. 14 días, sí, claro. 2 semanas. Son 4 días más que el libro de John Reed. ¿Cómo anda, Gerardo? La inflación, ¿vio? No te escuchamos bien. Pero vamos a usar los... No estábamos acostumbrados. No, es la inflación lo que... Es la inflación, afecta. Dice Gerardo, sí. Debe ser. Un 40% en un siglo no es nada. No, claro. No, claro. Bueno, ahí estuvimos haciendo un poco una recopilación de todas estas cosas que han pasado. Gerardo, ya hoy te pasé un poco este cronograma que vos ya también sabías de estas cosas importantes que han ido pasando, ¿no? Entonces, bueno, sí, la idea era, entre vos, Rubén y yo, dar una vueltita acá de lo que viene pasando en el mundo desde sus múltiples variantes. Estados Unidos, esta política de control de América, Europa, la relación con Europa, la postura de China, la postura de Rusia, lo que está pasando en Irán. Bueno, tenemos como para divertirnos. ¿Cómo lo ves vos? Seguro. Mira, sobre todo si uno centra el análisis en el actor principal, más protagónico de estos días, que ha sido Estados Unidos, uno ve en un esfuerzo de sobreactuación del poder militar de Estados Unidos por parte de la administración Trump como una señal de advertencia a sus competidores estratégicos a nivel mundial, ¿no? Miren lo que soy capaz de hacer. Si me quieren detener, vamos a una guerra global. Parece ser el mensaje, cuando nadie lo amenaza con una guerra global a Estados Unidos. Pero esto que aparentemente es una ofensiva, es una bravata ofensiva, en el fondo esconde la preocupación por la creciente debilidad de Estados Unidos y su pérdida de ventaja
estratégica con respecto de China y de Rusia en algunas materias, ¿no? Sí, Rusia sí sacó el tema nuclear, porque al tirar el Oreshnik, el misil Oreshnik, que tiene una connotación nuclear, y tirarlo en el límite en el límite con Europa, lo tiró en Ucrania, pero en el límite con Europa, está dando un mensajito de escalada, ¿no? Perdón. Rusia y Ucrania están en Europa. No, está bien, de la Unión Europea me refiero. Ah, bueno. Sí. Bueno, precisamente el Oreshnik es uno de los símbolos de la avanzada tecnológica militar que tiene Rusia sobre Estados Unidos. Estados Unidos no tiene ningún misil hipersónico en operación, ninguno. Y Rusia tiene un repertorio de estos misiles. El Oreshnik es un misil de alcance medio, 5.500 kilómetros de alcance máximo, y puede llevar múltiples cargas nucleares. Sí, y aún con cargas convencionales es un arma temible porque no lo puede tener nadie. Claro, no se detecta. No, y aparte se lo detecta, pero viaja a 20.000 kilómetros por hora. Claro, sí. Tenés que tener un arma que contrarreste, que vaya a mayor velocidad que eso, claro. Sí, claro. Hay una escalada, claramente hay una escalada que eleva el riesgo nuclear. Y eso hicimos un programa hace 2 o 3 semanas sobre la elevación del riesgo nuclear, algo que viene anunciando los ingenieros nucleares de Estados Unidos de hace rato, los que manejan el reloj, es el fin del mundo. Y esto lo vuelve a escalar, porque haber atrapado un barco ruso en aguas internacionales también es un acto de guerra. Sí, pero fíjate que los rusos fueron extremadamente prudentes con esto. Tenían un submarino operativo en la zona y cerca. No atacaron a la nave norteamericana que hizo el abordaje, y protestaron mucho y reclamaron por los ciudadanos rusos, no por el barco. Ajá. ¿Y cómo interpretás eso? Que vuelvan los ciudadanos rusos sanos y salvos. Eso lo interpretás como una suerte de respuesta moderada, decís vos, frente al hecho. Claro, sí. Rusia no creo que esté buscando ningún conflicto armado abierto con Estados Unidos. En todo caso muestra los dientes como cualquier buen perro para asustar al atacante, para que no se acerque demasiado. Ahora, yo respecto al análisis que hacías vos, que lo considero correcto, el tema más geopolítico de todo esto que está pasando, en el sentido de cómo se comporta Estados Unidos frente al resto de las regiones o países o poderes, es así. Ahora, me parece que lo que más trata de demostrar Estados Unidos es si esto va a ser así, en consonancia con algunas declaraciones que hizo Marco Rubio. Si esto va a ser así, América es mía. Digamos. Sí, claro. América es mía. Y lo demuestra con la estrategia de seguridad nacional que acaba de lanzar hace un mes atrás, que me parece que es muy clarita. Dice, porque Marco Rubio dice, por un lado, Estados Unidos ya no puede creer que es la dueña del mundo, enfrente hay otros poderes, otros países. Eso es correcto, es decir, Estados Unidos se va a tener que manejar en un escenario multilateral al nuevo estilo, no al estilo del sistema multilateral de Naciones Unidas. Pero claramente lo que dice a raíz de eso, dice, en ese sentido, América es nuestra, nosotros nos quedamos con América, esto sería la interpretación que yo hago, que también es una interpretación geopolítica como la que hiciste vos, pero me parece más concentrada en afirmarse en nuestro hemisferio, ¿no? Me da esa sensación. Sí, pero no sé si vos qué crees. Simultáneamente en estos 14 días bombardearon en Nigeria a los yihadistas, que no estás en América, claro, y están amenazando con una nueva intervención militar en Irán. Claro. Sí. Aparte que están alentando todo un proceso de desestabilización del régimen iraní. Y mientras tanto reclama Groenlandia, y mientras tanto le han entregado un cargamento de armas muy importante a Taiwán. Sí, claro. Sí, eso está jugando en todo el tablero. Sí, está jugando en todo el tablero. Estados Unidos juega en todo el tablero. Y es la única potencia que tiene la capacidad
de proyectar su poder militar en cualquier punto del planeta. Exactamente. Hoy. Tiene las flotas distribuidas en todos lados, además de las bases que tiene, ¿no? 800 bases. Sí, te iba a decir, se dice entre 800 y 900 bases tiene Estados Unidos. Sí. Impresionante, ¿no? Pero por el otro lado, la operación de Venezuela resultó ser un fracaso, en realidad, porque cambios reales geopolíticos, prácticamente nada. Entró la vicepresidenta, como si hubiera muerto el presidente. Prácticamente nada, y con una postura aparentemente bastante dura con Estados Unidos, y además con posturas tanto de Rusia como... Pensamos que el petróleo venezolano va a China, y con una postura china muy dura, también una postura rusa muy dura, y además fracaso en el sentido de que ellos pensaban restablecer la producción de petróleo venezolano que tenían hace 20 años, pero está tan deteriorada por las sanciones de Estados Unidos que no hay forma de recuperar eso. De hecho, la reunión de Trump con los empresarios de petróleo norteamericanos fue un fracaso. Le dijeron que no. Fue un fracaso, porque hay que hacer una enorme inversión estructural del sistema de extracción, que requiere muchísima plata y muchísimo tiempo, además. Así que... Sí, digamos, además... igual creo, perdóname Gerardo, quería agregar algo, Pepe. Sí. Me parece, igual el principal exportador de petróleo a China es Irán. Sí. Me parece que Venezuela es complementario, es complementario. El 80% de la producción venezolana... Sí. Va a China, ok, que representa un porcentaje menor, 3% claro, a China no le mueve nada. A China le mueve el perímetro si se cerraba el estrecho de Hormuz cuando fue el ataque a Irán, porque no iba a pasar el petróleo iraní, ¿no? Me parece que venía por ahí, venía la mano, sí. Pero bueno, estamos en un momento complicado realmente, ¿no, Gerardo? Claro, porque, a ver, el accionar de Trump me parece que se... responde a un conjunto de causas. Por un lado, tratar de hacer política doméstica, como siempre ocurre con esto. El tipo quiere tapar el escándalo de Epstein, quiere tapar la creciente rebelión social estadounidense contra sus políticas discriminatorias y anti-inmigrantes, mostrando una supuesta superioridad militar en una operación muy quirúrgica que hicieron, el secuestro de Maduro, porque no pueden arriesgarse a un combate por tierra contra las tropas venezolanas. No, corre peligro de generar otro Vietnam, de generar... Y me parece que gran parte de la decisión de los empresarios del petróleo tiene que ver con eso. A ver si nosotros ponemos una enorme cantidad de plata en un territorio inestable, con una población anti-norteamericana, etcétera. El ejército brasileño se puso en alerta, ¿eh? Sí. Alerta roja. Seguro. Sí, alerta roja, exactamente. Sí. Por la posibilidad de una invasión en Venezuela. Y está también el dato, me parece que también está el dato que tenemos que tomar acá, que es, por un lado, Estados Unidos toma esta decisión que rompe la regla de juego de entrar en Venezuela, pero por el otro lado la respuesta de Europa es muy interesante, porque la respuesta de Europa es bajar el copete de Francia, de Polonia, todos esos países que se oponían a un acuerdo con el Mercosur para entrar a Sudamérica, nada más y nada menos que a Brasil y a Argentina, ¿no? Porque Mercosur son Brasil y Argentina, Paraguay y Uruguay también, pero Brasil y Argentina. Y ahora está Bolivia también. Y Brasil es justamente el país de América donde Estados Unidos tiene menos injerencia. Sí. Bueno, Brasil es la 9ª potencia mundial. Claro. Sí. ¿No? Sí. Y viene creciendo fuerte. Sí, Europa es, de todos los polos de poder que existen en el mundo, es el que se ha rezagado y se ha pegado un tiro en el pie con todo el conflicto ucraniano, ¿no? Sí, claro. Ha acentuado su deterioro. Están tratando de buscar una vía de rescate de su situación desventajosa, porque perdieron con China, pierden con Estados Unidos, que le dicen, mire, más o menos no nos importan ustedes, y
y trata de generar una alianza con Sudamérica que en este caso es virtuosa para nosotros en principio, ¿no? Creo. Bueno, algunos especialistas, hablábamos con Pepe de eso, Gerardo, algunos especialistas despotrican contra el acuerdo en términos económicos y comerciales, ¿no? Sí, como sí. todo acuerdo, hay cosas positivas y cosas negativas. Y yo sé que el movimiento sindical, por ejemplo, no habría que ver la CGT qué posición tomaría, pero algunos integrantes del Departamento Internacional no estarían muy de acuerdo con los contenidos. Pero me parece que, como dice Pepe y como lo decís vos, hay que ubicarlo geopolíticamente al acuerdo, ¿no? El momento en que se firma, la reacción europea, que incluso Europa no está del todo cerrada. Ustedes saben que está el tema de Francia. Hace unos días atrás hubo una movilización de tractores en el Arco del Triunfo. O sea, esa situación se sigue manteniendo. Pero me parece que cometeríamos un error si analizamos el acuerdo puntualmente en términos comerciales, ¿no? Claro. Hay que analizarlo en términos políticos y geopolíticos, y me parece que es una jugada acertada, ¿no? Y que debe tener que ver, creo, les pregunto a ustedes, si no tiene que ver con el fracaso de la idea europea de aumentar el gasto militar, que generó bastante controversia en algunos países de Europa, ¿no? La idea de, bueno, si nos abandona Estados Unidos, tenemos una OTAN debilitada, nosotros tenemos que aumentar nuestro presupuesto militar y de defensa, y parece que saltaron algunos países, no porque los gobiernos estuvieran en desacuerdo, sino porque saltaron las poblaciones en algunos casos, como el caso de España, en donde claramente yo vi algunas declaraciones de algunos partidos políticos y de algunos sectores diciendo: esta plata que va a ir al presupuesto militar europeo es plata que le sacamos al gasto social. Estamos hablando del 5% del PBI. Claro. Es un ajuste equivalente al que hizo Milei en la Argentina. Claro, no claro. Es de recorte No del es gasto menor, social, ¿no? Nada menor. Y entonces esto puede haber motivado de salir, no quiero ser tan arriesgado, pero puede haber motivado de salir, bueno, tenemos este paquete aquí del Acuerdo Unión Europea-Mercosur, por ahí es un buen momento para firmarlo, para sacarlo para adelante, y bueno, finalmente lo hicieron, ¿no? Sí, todavía falta todo el proceso de refrendar. Sí, ¿no? Hay que refrendarlo, sí. Tiene que pasar. País, bueno, Sí. en Europa tienen un mecanismo bien complejo, porque una dificultad notoria de este momento es que no hay un liderazgo europeo homogéneo. Claro, exactamente. Sí. ¿No? Sí. En otra época, en algunas líneas gruesas, las principales naciones europeas estaban claras de hacia dónde avanzar, y ahora no me parece que ese sea el caso, y aparte dentro de cada uno de estos países hay visiones bastante contrapuestas sobre qué hacer y cómo hacerlo, ¿no? Sí, a partir... Hay un costo interno bastante grande con el respaldo al genocidio palestino que está llevando adelante Israel en Gaza, ¿no? Eso por un lado, y por otro lado que la guerra de Ucrania con Rusia también ha dividido aguas ahí, ¿no? Sí, es decir, sí. El norte europeo claramente alineado con Zelensky, y el sur mucho más prudente en el alineamiento, haciendo movilizaciones por la paz y bueno, toda una serie de cosas que... A pesar de que algunos de los países del sur también mandaron armas, hubo un vuelco grande importante en Italia, ¿no? Sí. Si Italia, sí. Por un lado salía, con una posición y ahora parece estar en otra, también con el tema del acuerdo Unión Europea-Mercosur. Eso es notable, eso, porque Meloni es partidaria de Trump. Sin embargo, fue el voto de Meloni de Italia el que le dio a Europa la mayoría para firmar el acuerdo. Para firmar el acuerdo, exactamente. Es decir, que ahí es muy interesante lo que está geopolíticamente. Yo creo que el gran ganador geopolíticamente, porque como dice Gerardo, todavía falta. Este es un texto preliminar, lo que se va a firmar el viernes. Es un texto preliminar. Sí. Y todavía falta, además del texto definitivo, falta los referendos de los parlamentos. Y además estamos hablando de tiempos que en el caso de la industria llegan hasta 15 años. Es decir, no estamos hablando de algo que vos vas a ver pasado mañana los cambios en el mercado. Pero geopolíticamente el gran ganador fue Lula. Y sí. Lula pensando en su propia... Ahí hay dos cositas, me parece, que son muy importantes. Primero, Lula pensando en su propia elección interna. ¿Por qué? Porque aunque Trump no mencionó Brasil,
en realidad el gran objetivo de Trump es Brasil. Sí, claro. Sí, claro. No Cuba. Sí, claro. No, Cuba. México y Brasil. México en el sentido del control, pero México está bastante controlado porque es parte del acuerdo del Tratado de Libre Comercio norteamericano. Y tienen economías más complementarias. Claro. Además. En cambio Brasil es parte de los BRICS. Está manejado por Lula, no tiene un acuerdo de libre comercio con Estados Unidos, y es la mitad de América Latina. Y como dice Gerardo, es la potencia número 9 del mundo. Entonces, aunque no lo diga, hay elecciones en Brasil en octubre. El objetivo número 1 de Trump para América Latina en el 2026 es que no gane Lula. Claro. Entonces, este primer elemento. Y segundo elemento, me parece que también es una política que están siguiendo los BRICS. No sé si vieron. Los BRICS han cambiado la estrategia de extenderse. Ya no van más, ahora son 10 los miembros, ¿no? Ya no van más a ser 15, 20, 30. No. Van a cerrar filas, a establecer mejores relaciones entre los países regionales. Y me parece que es el mismo objetivo que está buscando Lula. Cerrar posiciones para fortalecer, aunque parezca increíble, esto debilita a Milei. Aunque parezca increíble, el acuerdo de libre comercio debilita a Milei, porque debilita el trumpismo. Y queda en una posición incomodísima. Tan incómoda que fíjate vos que la gente de Milei no tuvo nada que ver con la letra del tratado y podría haber puesto muchas cosas favorables para Argentina. Y no las puso. Sí. La Argentina es el país más perjudicado acá, pero porque Milei, al no darle importancia al tratado, porque le da importancia a Estados Unidos, de algún modo no puso nada. Así que me parece que mira cuánto giro que tiene la geopolítica y el movimiento de las piezas, ¿no? Sí, seguro. ¿Aterrizamos en Argentina o todavía falta? Todavía no. Todavía no. Bueno, tenemos tiempo todavía. No, porque me parece que todavía tenemos para hablar de lo que está pasando en China, me parece. Porque hablamos de Rusia escalando, hablamos de Estados Unidos escalando, hablamos de América Latina y cómo juega este juego de Lula a dos puntas. Y entonces China, que es el otro gran jugador mundial, ¿qué está pasando ahí? Lo primero que me parece muy interesante es China es como esos viejitos que están sentados en la silla comiendo pochoclo y viendo lo que pasa en el mundo, mientras los tipos siguen. La semana pasada se reunió por primera vez en los últimos 10 años el presidente de Corea del Sur con Xi Jinping. Eso es un dato muy fenomenal, fuerte. muy fuerte. Jugando a eso, a establecer, a ser más cuidadoso, a hacerse cargo de las Naciones Unidas. Lo que está diciendo China ahora es que hay que recuperar las Naciones Unidas, las reglas. Se invirtieron las posiciones. Estados Unidos diciendo que ya no hay más reglas y puede hacer cualquier cosa y cagándose en las Naciones Unidas, y China tomando las Naciones Unidas y el derecho internacional. Sí, y además tomando el libre comercio como gran bandera contra el proteccionismo de Trump. Claro. Igual, por ejemplo, o la India arreglando sus problemas limítrofes con Xi Jinping en la reunión de Shanghái, cuando fue el aniversario. Eso es otra cosa muy importante. Muy importante. Es tratar de bajar los decibeles de la pelea en la región, de las eventuales peleas en la región, porque China no tiene muchas peleas en la región. Y entonces bajar esos decibeles, cosa de tener un escenario regional y subregional estable, mantenerlo así por las futuras confrontaciones que pueda haber, ¿no? ¿Cómo ves a China? La estrategia china de confrontación no es por la hegemonía, digamos. Claro. No es abierta. Lo que está haciendo es acrecentar siempre su poder. Sí. Su poder económico, su poder científico, su poder tecnológico, militar, tecnológico, y todo. Ellos necesitan afianzar mucho la integración euroasiática, porque si eso lo logran integrar en un círculo virtuoso que mutuamente se retroalimenta, es más de la mitad de la población mundial, mucho más, y es el lugar de crecimiento más acelerado del mundo. Y la franja juega para eso, ¿no? La franja.
Claro, Sí, claro. la nueva Claro. ruta de la seda juega en ese campo, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Y por qué aparece ahora la preocupación por Groenlandia en Estados Unidos? Porque, entre otras cosas, el cambio climático Claro, habilitó Claro, la ruta ártica de claro. navegación. El hielo del casquete polar hace que el mar Ártico sea navegable. que es un océano. Claro, Y la otra cosa también es el tema de el derretimiento de la estepa siberiana, ¿no? Otro temita para claro. tener en cuenta, porque eso se transforma en un territorio inmenso cultivable. O sea, acá hay unos Cultivable. cambios, Sí, China con respecto al mar Ártico lo que dice es que es un océano. es un Y océano. por lo tanto no es Sí, propiedad de ningún país, Claro, claro, es un y, océano. y es internacional. Sí, claro. Es como el océano Atlántico o el océano Pacífico. Sí, claro. No es de un país. No es de un país. Y lo otro importante me parece a señalar que ha tenido mínimo respaldo en los medios de comunicación es comenzó el 15º plan quinquenal chino. Los planes quinquenales de China son muy importantes porque establecen la pauta estratégica, como el documento de Trump de la seguridad nacional, que es más caprichoso. Los chinos tienen planes a 5 años, que a su Sí, sí. vez está integrados en planes a 50. Y bueno, este es un plan muy interesante. Empezó el 1 de enero, va a terminar el 2030, en diciembre del 2030, y es un plan teniendo en cuenta a Trump. Entonces, pues estaba leyendo, ¿no? Tiene tres columnas. Primero, reforzar la autonomía estratégica. En el reforzamiento de la autonomía estratégica está el mercado interno. Y en el mercado interno está mejorar la calidad laboral. Que suban los salarios, que mejoren las condiciones de trabajo. Mirá, interesante. Atenti, ¿eh? Al final vas a terminar teniendo el único país del mundo que avanza laboralmente, van a ser los chinos o los asiáticos en general, pero los chinos con una política, y vas a tener deterioro en América Latina, en Estados Unidos, en Europa. Bueno, hace algunos años atrás, cuando fue el aniversario de la OIT, se hizo un conversatorio tripartito en China, que estuvo Guy Ryder, que en ese momento era el director general de la OIT, y ahí las declaraciones de Guy Ryder dijo: el futuro del trabajo pasa por China. Entonces, tres columnas. Pequeña declaración, ¿no? El plan 15, el número 15, plan quinquenal. China, reforzar la autonomía estratégica, mayor proyección al sur global, incluyendo África y América Latina, y competencia sistémica y redefinición del orden internacional. Competencia sistémica le da una altísima importancia al desarrollo tecnológico y la inteligencia artificial. Sí. Altísima, seguro. De primera magnitud. Fíjate cuál ha sido una de las reacciones de China a la agresión estadounidense en Venezuela. No van a comprar más chips de Nvidia. Ajá. Los más avanzados, supuestamente. Claro. Porque ya tienen los propios. Y China, así Nvidia, se pierde el mercado chino, nada menos. Que es un cuarto del mundo. Sí, igual tecnológicamente China ocupa casi todos los aspectos de la a pasos agigantados. 80% de la tecnología moderna, China está a la cabeza. Digamos, supera a Estados Unidos y a cualquier otro, ¿no? Fíjate, un dato no menor: tienen más de 3.000 fábricas automatizadas que funcionan a oscuras, porque están operadas por robots. Claro. Mirá vos, ¿no? Increíble. Así que en Argentina no tenemos una sola, ¿no? En Estados Unidos no hay trenes de alta velocidad. No. En Estados Unidos. Un país que es larguísimo y que es un país de trenes, ¿no? Sí. Un país donde... Y de la costa este a la costa oeste tardás 6 horas en avión. Por eso. 6 horas en trenes. Avión. Una cosa... Es un país de trenes. Y en ese país de trenes, donde la velocidad de los trenes de alta velocidad te compite con el avión, no lo tenés. No, y tenés decenas en China. En China. Lamentablemente, cuando vos te alejás de la costa este y de la costa oeste de Estados Unidos, vas viendo cada vez más desestructuración
de la ruta, de los puentes, de todo lo que es infraestructura, está todo muy caído, muy caído. Claro, la gente que va a Estados Unidos va a la costa este o a la costa este, pero cuando vos te alejás hacia adentro, ahí empezás a ver la desocupación, la subocupación, la violación de los derechos humanos más elementales. Que explica el trumpismo, hacer Estados Unidos grande otra vez, volver a ser lo que era en algún momento y que ya no lo es. El capitalismo hoy es Asia. Sí, hay un traslado absoluto de la matriz económica hacia el sudeste asiático, ¿no? Es Asia. Entre ellos es, digamos, China, pero fundamentalmente Asia. Esto es así. Sí, tenés Indonesia, Singapur, la Federación Malaya. Indonesia son dos Brasil, o un Brasil y medio. En materia de Brasil y medio, 300 millones de personas. 300 millones de personas, es un mercado... El cuarto país más poblado del mundo. Pero claro, infernal. Bangladesh es casi como Brasil. Claro. Y creemos que es una cosa chiquitita. No, claro. Así que bueno, estamos en una situación, y en esa situación, América Latina y Argentina y el Cono Sur, ¿cómo estamos? Bueno, a ver, Gerardo. Y en esa situación es más criminal la política Milei, ¿no? En el sentido de descabezar la ciencia y tecnología en el país, justo cuando lo que está haciendo la diferencia en el poder mundial es quién domina la tecnología más avanzada, es criminal. Es tratar de encadenarnos a una condición de factoría proveedora de materias primas. No hay ningún proyecto de desarrollo ahí, solo negocios para una crema muy reducida de la población argentina. Eso, la destrucción del sistema educativo y del sistema de salud son crímenes de lesa humanidad, son traición a la patria directamente en ese contexto, ¿no? Sí, creo que en viene... otro contexto podría no significar nada, pero en este momento es terrible. Yo creo que esta política de Trump, que ya venía, obviamente, Milei está alineado con Trump desde antes de que Trump subiera al poder, pero a partir de la invasión a Venezuela, obviamente que la Argentina queda más pegada a esa América Latina que deja su soberanía y se incorpora a Estados Unidos, porque un poco la idea de Estados Unidos es transformar a toda América Latina en un área manejada por Estados Unidos, soberanamente manejada por Estados Unidos. Hasta hace poco el patio trasero era el Caribe y Centroamérica. Ahora la idea es que toda América Latina... Claro, pero además hay un concepto en Trump que va más allá del patio trasero. Sí. Cuando la comandante esta de la Quinta Flota decía que tenemos grandes reservas, está hablando de que ellos están pensando en América Latina como propiedad. Trump habló de que... Richardson, que ya no es más, renunció. Trump habló de que el petróleo venezolano era de Estados Unidos. Que nos robaron. Es decir, está viendo América, un poco el proyecto, creo que que se llama Donroe, ¿no? La doctrina Donroe, de Donald más Monroe. Va un poco más allá que patio trasero. Es apropiarse, es terminar con la soberanía de los estados latinoamericanos. Patio trasero da la sensación de abandono, ¿no? Como que no, pero no, acá lo que hay es apropiación. Sí, acá hay apropiación. Es volver al siglo XIX, apropiarte de las tierras, con el siglo XXI y su tecnología, ¿no? Todo lo que fue un acuerdo o intentos de acuerdo que corresponde más bien al siglo XX, eso quedó un poco... Reaparece la doctrina Drago. Sí, claro. Viste que, no sé si viste, hay varios medios que están hablando de otra vez la doctrina Drago. Recordemos, la doctrina Drago era una doctrina del gobierno de Roca, el mismo gobierno que Milei dice que hay que defender. Drago, que era el ministro de Relaciones Exteriores de Roca, desarrolla esa doctrina diciendo no se puede intervenir en naciones soberanas, porque Francia e Inglaterra habían invadido Venezuela para cobrarse la deuda. No puede haber invasión por deuda. No puede haber invasión por deuda. Reaparece la doctrina Drago, que era una doctrina contra el colonialismo europeo. Es decir, de algún modo vuelve este viejo colonialismo del siglo XIX, como decías vos. Y entonces, en ese panorama, claramente Argentina adoptaba una posición maximalista de entreguemos la soberanía. Si Trump quiere tener Argentina, que la tenga.
Pero eso es una apuesta a tres bandas, ¿no? Porque esto tiene que ver con una mirada estratégica de Milei que prioriza como aliados Estados Unidos, Gran Bretaña e Israel. Y frente a ellos, en conjunto, resignan la soberanía, frente a nadie más. Claro, frente a Estados Unidos. Sí. Pero además, un detalle que hay que mirar con atención a ver cómo sigue la cosa, la política esta de apropiarse los recursos de nuestros países, en Venezuela ha tropezado. ¿Por qué ha tropezado? Porque el secuestro de Maduro descubrió que en realidad el chavismo gobierna legítimamente Venezuela y que sigue en el poder y que Estados Unidos no lo pudo sacar del poder pese a la intervención militar. Sí, complicado. Tenemos un minuto más. Hagamos una vueltita final. No, a mí lo que me para queda, cerrar. Sí, a mí lo que me queda es esto, más allá de lo que ustedes comentaron de Argentina, que comparto totalmente, es esta debilidad regional en la que estamos inmersos y fragmentación regional. Habrá que ver cómo evoluciona todo, pero en este momento esta fragilidad regional y esta, para mí, fragmentación regional en un mundo en donde se van construyendo lentamente bloques como los BRICS, el tema de Asia-Pacífico. Me da la sensación que estamos en una situación de debilidad frente a un mundo que geopolíticamente se va organizando en bloques y una economía se va organizando en bloques en general y particularmente frente a Estados Unidos, ¿no? Con su nueva doctrina de seguridad nacional, ¿no? Al eje México-Brasil, Atenti, Sí, que se está fortaleciendo. Sí, pero yo siempre veo a México, lo veo estructuralmente atado a Estados Unidos, ¿no? El 70-80% de las exportaciones e importaciones mexicanas son exportaciones, fundamentalmente son a Norteamérica. Es muy difícil. Bueno, eso va a seguir siendo, pero el eje, viste que se estableció un eje interesante. Pero eso te determina políticamente, Pepe, ¿no? Está bien, lo que quiere decir, eso ya está. Sí, claro. A partir de lo que ya está, ahora apareció un eje. Como Argentina no juega acá, juega más bien a la desintegración de América Latina. No, está bien, sí. Vos decís Brasil, México. Brasil, que está jugando muy fuerte, porque Brasil es uno de los líderes de los BRICS, está haciendo una cosa fuerte con México. También está Colombia ahí, pero México tiene un papel mayor. Sí, sin duda. Primero porque es más grande que Colombia y segundo porque es parte de Estados Unidos. Bueno, cerrá vos, Gerardo. Te invitamos a cerrar. Cerrá, que ya estamos yéndonos. Dale, cerrá vos. Bueno, estas semanas nos han sorprendido porque se sucedieron acontecimientos muy significativos en muy poco tiempo, pero en realidad es parte de un proceso muy largo que ya lleva varias décadas y que todavía va a tener varios capítulos más como estos, incluso con un creciente riesgo de guerra mundial, ¿no? Que ojalá nunca ocurra y haremos todos los esfuerzos para que así suceda. En ese contexto, la verdad que estamos jugando en el equipo equivocado, completamente. Sí, yo creo que la construcción de la nueva multilateralidad va a ser cruenta. Tengo esa sensación y preocupa. Bueno, Gerardo, queridos amigos, Gerardo, gracias, un placer. Como siempre, un placer conversar con vos. Gracias. Dale, muchas gracias a ustedes. Y Rubén, Saludos. vos y yo nos vemos el miércoles que viene y vamos a seguir hablando de este mundo apasionante y terrible al mismo tiempo. Exactamente. Así que nos vemos en un próximo programa. Seguí buscando los programitos en YouTube, que ahí los ves a todos. Chau. Muchas gracias. Chau.